Hola fantasmas, ¿cómo están? Me han pedido bastante en los últimos días que hable sobre el proceso electoral de México, ya que nos encontramos en las postrimerías de las elecciones generales, con lo cual nuestro querido Andrés Manuel López Obrador está a puertas de dejar el cargo, tengo entendido, el 1 de octubre del presente año. Obviamente estoy siendo irónico cuando digo querido porque, como ustedes sabrán, he destinado varios videos a criticar sus políticas, sus acciones y sus entredichos, lo cual seguro en algunos de ustedes puede generar confusión, ya que yo previamente me he declarado progresista, con tendencias a la izquierda política en la mayoría de países. Ya saben que a mí no me gusta hablar de izquierdas o derechas porque eso puede variar mucho de un contexto a otro, pero por lo general me suelo identificar como de izquierda más que como de derechas. Por lo general me identifico con el progresismo. Lógicamente, yo no me compro la consigna del paquete y a este punto voy. Andrés Manuel López Obrador es un presidente que se identifica con la izquierda política en México. Por lo tanto, por un razonamiento sencillo, yo debería apoyarlo, como también debería apoyar y estar a favor de Maduro en Venezuela, de los Castro en Cuba, de Evo Morales en Bolivia y de Pedro Castillo en Perú. Gobiernos con los que, cosa rara, he sido especialmente crítico. ¿Por qué? Porque más allá de la tendencia política están los principios éticos de la persona, razón por la cual le doy cierto periodo de gracia incluso a Milei en Argentina. Creo que la alternancia política es buena, prefiero la alternancia de ideas antes que la continuidad de un régimen que directamente no suele llegar a buen puerto. Bueno, esta es una breve crítica con algunos datos que tengo sobre Andrés Manuel López Obrador y por qué tengo que decir que su mandato presidencial no solo ha sido decepcionante, sino que espero por el bien de México que no se vuelva a repetir. Lo he dicho anteriormente en otro video. Mexicanos, ustedes se merecen un mejor presidente. La cuarta transformación política de México. Lo que ha caracterizado a AMLO en todo sentido es el populismo, es decir, la tendencia política de simpatizar con las clases populares. Esto en algunos contextos no es entendido como algo negativo, pero ciertamente lo es. En primer lugar, porque te quita dirección política, ya que siempre vas a estar pendiente de atender a lo que es popular. ¿Aborto para unos? ¿Banderitas americanas para otros? Con lo cual se suele poner en evidencia de que el político en cuestión no tiene una dirección clara, sino que simplemente va a donde apunta el viento. Y en segundo lugar, creo yo, y más importante aún, es porque el populismo siempre genera polarización. Busca enfrentar a lo que es popular con lo que es impopular. Y muchas veces esto viene de la mano con cierta hipocresía. Por ejemplo, cuando he acuñado el término el capitalismo de closet, que lo vemos claramente en Venezuela, cuando Maduro y antes Chávez se llenan la boca hablando del fascismo, fascistoides, etcétera, etcétera. Y en el fondo ellos mismos practican justamente lo que critican y todo su círculo social está plagado de gente que es pues todo lo opuesto a su prédica política. En fin, la manifestación más amplia, más evidente del populismo de AMLO se ve reflejado en sus famosas mañaneras. En ese sentido, yo estuve buscando un poco de información al respecto. Desgraciadamente no he podido encontrar más que un informe de la AP, la Associated Press, que se comunicó con la oficina de prensa del gobierno para consultar el costo de estas transmisiones, ya que para el 30 de noviembre del 2022, que fue la fecha del informe, se habían realizado 989 conferencias matutinas, aquellas largas conferencias que suelen durar mucho más allá de una hora, a veces 2 horas, a veces 3 horas, dependiendo del tema. Dice el gobierno que estas no han representado un costo para México, que directamente se han utilizado recursos humanos que ya estaban contratados, las instalaciones del Estado y el mobiliario que le pertenece al gobierno. Entonces, por ese lado dicen que no se ha generado ningún costo. Pero lógicamente poco se habla de lo que son los recursos humanos, es decir, las horas hombre trabajadas. Gente que está destinada a la transmisión, producción y distribución de este material, lo que también incluye a AMLO.
A AMLO como presidente se le elige para dirigir, para gestionar, para ejecutar, no para comunicar acciones. Para eso los gobiernos tienen voceros. Pero claro, siempre existe esa noción paternalista de ser el presidente, papá de todos, que explica, que habla como viejito, buena gente, etcétera, que seguramente cala en algunos sectores de la población. Pero mi hipótesis principal es que estas mañaneras son como una especie de maquillaje diario con lo que se busca disimular lo mal que está en el país. Dice el gobierno de Manuel López Obrador que uno de los principales problemas de México y por lo que más está trabajando es precisamente por la corrupción. Sin embargo, vamos a ver que en tiempos presentes, tal y como está dejando la presidencia, la percepción de corrupción sigue siendo prácticamente la misma que cuando él tomó la presidencia. Me quiero basar en un estudio de Transparencia Internacional que estamos viendo ahora. Este índice está poniendo a México con un score actual de 31. Ojo con esto, porque este índice de percepción de corrupción uno puede subjetivarlo y decir, bueno, todo depende del punto de vista con lo que se mire, finalmente la gente puede tener una opinión que no se corresponde con la realidad, pero el mismo índice de percepción de corrupción, según Transparencia Internacional, no ha sido simplemente una pequeña encuesta que han hecho por sus redes sociales. Ellos ponen una metodología clara con la cual dicen que el score se calcula utilizando 13 fuentes de datos diferentes de diferentes instituciones, a su vez que captan percepciones de corrupción en los últimos 2 años. Es decir, se trata de una investigación descentralizada que no solo se realiza en México porque no hay nada en contra de este país, de su gobierno, etcétera, sino que se realiza a nivel mundial. En ese sentido, si comparamos la calificación de 2023 con la de 2018, básicamente lo mismo, se puede decir que se ha mejorado un poco. Pero si retrocedemos algunos años atrás, como estamos viendo en este gráfico, vamos a ver que nuevamente ha habido otros momentos de la historia en los que la percepción de corrupción ha sido similar a la que está dejando López Obrador. Así que estamos viendo que su principal meta, a la cual no solo ha dedicado varias horas de charla, varias mañaneras, libros, literatura, acciones, etc., pues ha quedado en nada. Otro punto importante es su famosa política de seguridad, la cual conocemos por su popular abrazos, no balazos. En ese sentido, en una de sus últimas mañaneras, un periodista increpó a AMLO y le dijo lo siguiente. Y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente: si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos, no balazos. Luego, Andrés Manuel López Obrador, visiblemente incómodo, comenzó a relativizar las cosas diciendo, bueno, depende cómo lo veas, esto depende de tal cosa. Depende cómo veas las cosas. Sí. ¿Sí? Y con vano orgullo nos muestra que dentro de su gobierno, a diferencia de los anteriores, hay una tendencia a la baja. Pero claro, este pequeño detalle no nos puede privar del panorama más general, que es que dentro del gobierno de AMLO se cometieron ese número de asesinatos y por tanto él es responsable directo de todo. Y ojo, que poco se está diciendo de los años de pandemia, donde a nivel mundial hubo una tendencia de reducción de tasa de crímenes y homicidios. Y luego, por último, tenemos otro punto importante que es la reducción de la pobreza. Vamos a ver, de acuerdo a este gráfico elaborado por el Banco Mundial, que México ve una caída sostenida de la pobreza aproximadamente desde 1996 al 2019, momento en el cual esta caída tiende a una estabilización, producto de la aplicación de las políticas económicas de López Obrador. Así que, en resumen, tenemos un presidente populista, tenemos un presidente que no combatió la corrupción, tenemos un presidente que no combatió la pobreza y en cuyo gobierno se incrementaron notoriamente los crímenes bajo su política abrazos, no balazos. Y aún así le manda saludos a la mamá del Chapo por el Día de las Madres. Ya recibí tu carta. Con lo que éticamente uno no puede defender un gobierno como este.
Me parece que uno, por más de que defienda, sostenga e incluso promueva ciertas ideas políticas, no puede perder la capacidad crítica, capacidad que debe llevarte a criticar incluso a quienes coinciden contigo en los mismos ideales. Porque si lo están haciendo mal, lo están haciendo mal. Y no importa el espectro político en el que te encuentres. En fin, esta ha sido una breve reflexión que quería compartir contigo el día de hoy. Me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios, eso sí, respetando también las opiniones ajenas. Nos vemos próximamente.